¿Estábamos mejor cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner? Hace poco di con un tuit viral que planteaba, palabras más, palabras menos, que los argentinos vivíamos mejor cuando gobernaba Cristina. ¿Es esto verdaderamente así? Lo analizamos a continuación. Hace unos días fui a parar al tuit de una chica de nombre Paula que escribió lo siguiente. En este país hubo un momento donde la factura de luz era bimestral. Prendías la tele y había fútbol gratis. Podías comprar libros en su idioma original y teníamos el salario más alto de América Latina. Fue hace menos de 10 años. El mensaje hacía referencia claramente a la época en donde gobernaba Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, podemos fechar exactamente el periodo al que se refiere Paula en el año 2015. Menos de 10 años atrás. Paula no es la única que hace este tipo de argumentos. La idea de que con Cristina las cosas estaban mejor para el laburante está muy extendida y es motivo de permanentes pedidos para volver a un pasado que es mejor que el presente. Ahora bien, ¿qué hay de cierto y qué hay de falso en esta mirada? Déjame empezar con un ejemplo que escuché por primera vez del economista Roberto Kachanowski. Imaginemos que una familia decide hacer un viaje a Europa, pero no cuenta con el dinero para hacerlo. Entonces decide vender su auto, vender su casa y además sacar un préstamo para afrontar los gastos del viaje. Claro, durante la estadía en Europa, la familia la pasa espectacular. Va a Londres, va a París, vive una vida de lujo, se hospeda en los mejores hoteles y se compra ropa en los shoppings más exclusivos del continente europeo. Pero, como todo, llega el momento en el que toca regresar. ¿Y qué encuentra esta familia cuando vuelve a la Argentina? Encuentra que no tiene auto, que no tiene casa y encima tiene una deuda enorme que pagar. Su vida económica es ahora verdaderamente miserable. En este contexto puede pasar que uno de los hijos de la familia reflexione y diga: ¡qué injusto que es esto! Si cuando estábamos en Europa estábamos mucho mejor. El que haga esta reflexión tiene completamente un punto, pero una mirada más informada sobre los acontecimientos tendría que responder: es cierto, cuando estábamos en Europa estábamos mejor, pero producto de que nos fuimos a Europa sin tener plata para hacer ese viaje, es que ahora estamos como estamos. Este mismo razonamiento aplica al comentario de la usuaria de Twitter. Por eso que considera que eran beneficios de la época, pero no menciona que eran insostenibles, es que hoy estamos como estamos. Es decir, gracias a lo que muchos festejan del tiempo del kirchnerismo, es que Argentina, tras la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, ha atravesado tantas crisis, tanta inflación y ha visto cómo se incrementó sus niveles de pobreza. Analicemos los dos puntos centrales del mensaje. En primer lugar, se dice que hace 10 años la factura de luz era bimestral y el fútbol era gratis. Esto hace una clara referencia a que muchos precios de la economía se pagaban mucho menos de lo que se pagan hoy. Y esto es indudablemente cierto, se lo mire por donde se lo mire. La pregunta, sin embargo, es cómo se conseguía que estos precios fueran tan bajos. Y la respuesta la encontramos en un mecanismo muy extendido de precios máximos para ciertos bienes y servicios de la economía en un contexto de elevada y creciente inflación. Miremos este gráfico que muestra el valor de las tarifas de energía en términos reales, es decir, en comparación con el precio de otros bienes de la economía. Se observa allí una clara tendencia a la baja a partir del año 2002 y hasta el año 2015. Si vemos este cuadro, también vemos una serie de distintas tarifas para la energía eléctrica y su precio nominal en el año 1993 y en enero de 2016. El cuadro nos muestra en una columna la variación nominal de estos precios y ahí vemos que todos han aumentado
a lo largo de ese periodo. Sin embargo, una vez que descontamos la inflación y calculamos la variación real, observamos lo mucho que cayeron todas estas tarifas. Estamos hablando de caídas del 80 y del 90% en términos reales. O sea que, así como el fútbol nos lo daba el gobierno gratis, también hizo algo prácticamente igual con las tarifas de energía. Cayeron tanto sus precios en términos reales que prácticamente no le costaban nada al usuario final. Algo parecido pasó con el boleto de subte y el boleto de colectivo en Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires. El boleto de colectivo, como se ve en este gráfico, cayó cerca de 70% en términos reales entre fines de 2001 y fines de 2015. Y la tarifa de subte también mostró una caída de casi 60% en términos reales en todo este lapso de tiempo. Y claro, uno podría festejar que había tantos bienes tan baratos y sobre todo cayendo en términos reales. Pero la contracara de todo esto fue que el gobierno, para evitar que las empresas proveedoras de estos servicios se fundieran, decidió empezar a subsidiarlas. Y así fue como el gasto en subsidios económicos pasó del 1,3% del PBI en el año 2002 a nada menos que el 7,8% del PBI en el año 2014. En ese mismo periodo, el gobierno nacional pasó de tener superávit fiscal a déficit fiscal y terminó financiando ese déficit con pesos emitidos por el Banco Central, haciendo que la inflación pasara de ser 3% anual en el año 2003 a 41% en el año 2014 y 20 y pico por ciento en el año 2015. Es decir, que incluso durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ya la inflación era uno de los grandes problemas de la economía argentina. Y además, tenemos que agregar que durante toda su segunda presidencia, la economía en promedio no creció y encima se impuso un cepo cambiario. Cuando llegó Macri al poder, revirtió en gran parte esta política de subsidios energéticos. Sin embargo, en los 2 primeros años no pudo corregir el déficit fiscal y por esos años el nivel de déficit fiscal fue incluso mayor que el que había dejado Cristina Fernández de Kirchner. Ese déficit fiscal se empezó a financiar con deuda, pero al cabo del tercer año de mandato los capitales dejaron de llegar y Argentina enfrentó una crisis de deuda pública que generó una fuerte devaluación y dejó a la inflación incluso más alta de la que teníamos con Cristina Fernández de Kirchner. Después de Macri vino Alberto Fernández con Cristina como vicepresidente y volvieron a congelar los valores de las tarifas de servicios públicos, volvieron a despreocuparse por el déficit fiscal y encima encerraron a la población, frenando completamente la economía al tiempo que emitían billetes de forma descontrolada. La película terminó con 211% de inflación anual a fines del 2023 y una caída en términos reales del salario promedio de la economía de nada menos que 30% entre fines de 2015 y fines del 2023. Pasemos ahora a analizar el segundo punto que nos ofrece nuestra usuaria de Twitter. Dice Paula que con Cristina podías comprar libros en su idioma original y que el salario mínimo en dólares era el más alto de América Latina. Estos dos puntos son parte en realidad de la misma cosa y hacen referencia al poder de compra que tenían los salarios argentinos en dólares. Según la Universidad de Avellaneda, en el año 2015 el salario mínimo en Argentina era de $589, muy lejos de los salarios de los otros países que como mucho estaban en $354. Según mis cálculos y en base a datos oficiales, el salario mínimo en diciembre del 2015 era de 5.588 pesos, lo que al tipo de cambio oficial daba como resultado
un salario mínimo de $482. Incluso este valor, siendo menor que el que nos da la Universidad de Avellaneda, seguía siendo el más alto de la región. Pero, claro, hay que tener presente que en Argentina ya había vigentes dos tipos de cambio, y la cuenta que hay que hacer para que el dato sea relevante es dividir el valor del salario mínimo por el valor del dólar paralelo, que es el único que el trabajador que recibía un salario mínimo podía comprar. Si hacemos esta división, entonces el salario mínimo quedaba en $386, mucho menos de lo originalmente informado, pero igualmente por encima de los niveles de los países de la región. Ahora bien, usar este dato como un indicador de lo bien o mal que anda la economía tiene sus problemas. El primero es que el salario mínimo es una decisión bastante arbitraria del gobierno y puede quedar en un nivel artificialmente alto que no refleje realmente cómo está funcionando esa economía. Por otro lado, si tenés un país que tiene 35% de la fuerza laboral operando en el mercado informal, es muy probable que muchos trabajadores ganen muy por debajo de esos $386 que se informaban como el verdadero salario mínimo del país. Pero lo más fundamental es volver al punto mencionado anteriormente. ¿Se pueden mantener altos los salarios si la política económica es completamente inconsistente? Este es el problema central del argumento. Las políticas del kirchnerismo, al estar basadas en alto déficit fiscal, altos niveles de inflación y controles de precios por todos lados, pueden dar una sensación de bienestar a corto plazo, pero no tienen ninguna posibilidad de éxito o siquiera de sostenimiento en el mediano y largo plazo. Es por eso que, incluso cuando podamos decir que por algunos indicadores objetivos a fines de 2015 se estaba mejor que ahora, es necesario aclarar que, pasara lo que pasara y gobernara quien gobernara, ese bienestar no iba a poder sostenerse. Es como el caso de la familia que se fue a Europa vendiendo su auto y vendiendo su casa. Se compraron un presente hermoso, pero a costa de un futuro miserable. Y a eso, en política económica, se le llama populismo. Y el populismo en economía nunca termina bien. ¿Tenés alguna duda, pregunta o comentario? No dejes de dejarla acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y compartilo en tus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.